Liga Socialista Revolucionaria, y como idea y motor de la participación en el programa buscamos desarrollar nuestras ideas y que en el ida y vuelta se enriquezcan para mejorar nuestras herramientas para la necesaria transformación social por parte de los pueblos de América Latina y del mundo. Y en función de esto paso la palabra a mi compañero Roberto. Bueno, buenas tardes. Yo quería hablar de un tema que estamos en víspera del 25 de mayo, es una fecha emblemática en la Argentina, y a 200 años, tomando un periodo histórico de lo que fue la Declaración Formal de la Independencia, a poco menos de un año. Y nosotros en realidad a esto lo estamos llamando el Bicentenario de la Dependencia, porque hace poco más de 200 años quienes conformarían la burguesía argentina, los sectores comerciales y ganaderos, daban los primeros pasos para sacarse de encima el estorbo económico y político que significaba para sus intereses la rapiña de la corona española. Se iniciaba el camino por el cual el virreinato del Río de la Plata terminaría formalmente independiente en 1816 de la metrópoli europea. Hoy, a 200 años, la burguesía local, carente de afán revolucionario, en realidad celebra su constitución como clase, es decir, sus posibilidades de apropiación de una parte de la explotación de las riquezas y del trabajo humano que antes iba directamente a las arcas de la madre patria. Hace 200 años, esa burguesía nacía intrínsecamente ligada al Imperio Británico y al creciente proceso de integración capitalista mundial, tan parasitaria que facilitó la disgregación del antiguo virreinato en 4 países, para posteriormente ahogar a las burguesías del interior. Durante 200 años la burguesía de lo que es hoy la Argentina se ha asociado con los diversos imperialismos, el británico primero, el norteamericano y el europeo más tarde, mediante un entramado de intereses comunes cada vez más denso. Por más que las contradicciones entre las propias potencias capitalistas actuales y Estados Unidos le abran una mayor posibilidad de, llamémosle, juego independiente, sin embargo, 200 años después, todo demuestra que la burguesía local tiene poco de independiente y menos de nacional, a pesar de que muchos de sus exponentes hayan nacido en estas tierras. Nacieron, vivieron y también morirán como socias menores del imperialismo mundial, careciendo en su nacimiento y en toda su historia de cualquier carácter nacional. Los trabajadores y explotados de estas tierras no tenemos nada que celebrar. La independencia de los pueblos de América Latina es una tarea pendiente, desde Ushuaia hasta el Río Grande. Solo podrá ser continental, superando la balcanización de la región impuesta por las clases dominantes para mejor someter a los pueblos. Constituye una lucha a fondo para expulsar a los imperialismos, para lo cual hay que barrer revolucionariamente del poder también a sus socios capitalistas locales. Por eso nosotros de la Liga Socialista Revolucionaria sostenemos y luchamos por la derrota de los imperialismos y contra sus guerras, por la resistencia popular contra ellas. Reclamamos fuera los ingleses de Malvinas, fuera la Cuarta Flota y todas las bases yanquis de América Latina. Luchamos contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, por la separación efectiva y total de la Iglesia y el Estado, por la independencia latinoamericana, que a nuestro entender tiene que ser antiimperialista, anticapitalista y socialista. Por eso, al lema de que se vayan todos, los explotadores, sus múltiples agentes, ya sean políticos, judiciales, eclesiásticos, los burócratas y los represores, y que los reemplace un poder popular, organizado en asambleas, con democracia directa, que vayan creciendo hasta enfrentar y derrotar el poder de los capitalistas,
porque no basta con afirmar que se vayan todos. Para que se vayan hay que echarlos. Solo así podrá abrirse paso a la independencia continental. Por eso nuestro lema es revolución socialista o más dependencia, menos libertades, más guerras y más barbarie capitalista. Mi compañera Bárbara. Sí, bueno, yo quería hablar sobre dos hechos que sucedieron la semana pasada desde el punto de vista judicial, que le damos mucha relevancia. Y uno se trata de que tanto el jefe del ejército, César Milani, como el ministro de Seguridad, Agustín Rossi, van a tener que darle explicaciones a Nora Cortiñas sobre la desaparición de su hijo Gustavo. ¿Sí? Esto tiene muchísima relevancia porque fue una larga batalla que llevó adelante Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, junto a la gremial de abogados, junto al doctor Eduardo Suárez, que durante estos últimos años estuvieron presentando habeas corpus en relación a la desaparición de Gustavo, y hasta la semana pasada la justicia simplemente contestaba que no había información y se archivaba la causa. Cuando se supone que el habeas corpus justamente es la herramienta para que cuando una persona desaparece, el Estado debe poner todo para buscarla. Le damos mucha importancia porque se retoma la herramienta del habeas corpus para buscar a los desaparecidos, más allá de los juicios que vienen aconteciendo respecto de los crímenes cometidos en la última dictadura militar. Y a la vez que en el marco de que no están todos los casos, sino que se busca en base a algunos casos históricos o algunos centros de detención históricos, hay un montón de casos que quedan por fuera, como era el caso del hijo de Gustavo de Nora Cortiñas. Nos parece que es un paso adelante y que va a servir para otros casos. También me quería referir a que la semana pasada se dictó sentencia en el caso de Luciano Arruga, donde fue condenado a 10 años de prisión Diego Torales, el policía que lo detuvo a Luciano Arruga el 22 de septiembre del año 2008 en el destacamento de Lomas del Mirador, y donde Luciano fue torturado. Luego de esa detención ilegal, hay que recordar que Luciano tenía 16 años, que no podía estar dentro de una comisaría, que tendrían que haber avisado a los padres, cosa que nunca sucedió. Luego de esa detención, 4 meses después, el 31 de enero del año 2009, Luciano Arruga desaparece, y recién el año pasado, es decir, el 17 de octubre del año 2014, Luciano fue encontrado, también en base, y no es una mera casualidad, a que se le dio lugar al habeas corpus presentado por la familia. Decíamos, Luciano fue encontrado enterrado como NN en la Chacarita por orden judicial. La semana pasada entonces se condenó a Torales con una figura que no es menor, se lo condenó por tortura. Y es muy importante porque este fallo en particular cambia el precedente que venía sosteniendo la Corte Suprema de la Nación a través del fallo Derecho Jesús, donde básicamente estableció como criterio que bajo la democracia no hay tortura. Y en este sentido es muy importante el fallo que se arrancó, digamos, la semana pasada. Nosotros lo remarcamos porque nos parece que siempre, digamos, desde el 83 en adelante, el Poder Judicial elude decir la palabra que caracteriza el crimen de Estado por excelencia, que no es otro que la tortura llevada adelante en los lugares de encierro y comisarías, donde las estadísticas no hacen más que crecer. Si uno compara los casos de denuncia de tortura desde el 1983 en adelante, en las causas en las que las mismas fueron probadas y la cantidad efectiva, digamos, de sentencias arrancadas por ese delito, es probable que nos sobren los dedos de las manos. Podemos hablar de Miguel Bru, podemos hablar de Sergio Durán y de Andrés Núñez y alguno que otro más, pero en sí son pocas, digamos. Entonces le damos mucha relevancia. Coincidimos también con lo expresado por su hermana Vanessa Orieta a la salida del tribunal, que
que destacó la gran movilización que hubo alrededor del juicio y la indiscutible vinculación del hecho que se investigaba en el juicio de la semana pasada con la posterior desaparición de Luciano, lo que empujó a lograr esta condena, que es sin lugar a dudas un triunfo de la lucha y de la organización. Y queríamos cerrar, que quizás con un tema que parece que no está vinculado, pero sí que es parte de una problemática muy importante que engloba a una igual o mayor cantidad de muertes que resultan de la política de represión a la juventud. Y en este sentido estamos trabajando la convocatoria hacia el 3 de junio en contra del feminismo, en contra del femicidio. Y nos parece que es una problemática que no involucra ni principalmente a las mujeres, sino que involucra a toda la población, porque son nuestras hermanas, porque son nuestras compañeras de trabajo, porque son nuestras compañeras de estudio, porque son nuestras vecinas, y que tiene que ver fundamentalmente con las muertes de la violencia que se engendra a través del patriarcado como expresión de esta sociedad de explotación y opresión. Y en este sentido estamos convocando a movilizarnos y convocamos a que todos convoquen a través de mensajes de texto, de Facebook y demás a esa movilización que se va a desarrollar el 3 de junio a las 17 horas en el Congreso de la Nación. Es esta la invitación y es esto lo que estamos trabajando en este momento.